Bueno, vamos a apagar la cantora, vamos a hacer un videíto, una especie de charlita. Si los muchachos supieran que yo hablo solo. ¡No! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto! ¡Mirá lo que es esto! No tengo palabras. La encontré caída después de un tiempo. Un clásico de los 80. Mirá lo que es esto. No tengo palabras. No tengo palabras. Vas a ir al altar de las herramientas. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, pero bueno, todo va de la mano de todo. Sábado en la mañana. Quizás lo vean el lunes, quizás lo vean el martes, el miércoles, pero bueno, hoy es sábado. Ya llegando al mediodía, yo ya terminé y entregué trabajo que tenía pendiente. Noto que no puse modo avión. Ahora lo voy a tratar de corregir. Bueno, ustedes saben que yo no edito, yo no borro. Es más, algunos recortes que quedan mal hechos los subo también a modo detrás de cámara. Bueno, la premisa es ordenar el banco, charlar, intercambiar anécdotas, experiencias, como hacemos siempre. Pensé que hoy iba a estar netamente en el taller, pero a primera hora de la mañana un cliente con un pequeño problema, acá a unas cuadras. Vieron que yo para el barrio no trabajo, pero ya del otro lado no es mi barrio, del otro lado de Gaona no es mi barrio, entonces bueno, trabajo para circunstancialmente amigos. Me llama Nico Scarone, obviamente no le puedo decir que no, y está en mi barrio, pero es mi amigo, mi hermano. Así que nada, espero que estén bien. Aprovecho a mandarle un saludo a todos, al querido Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Ricardo Abelluto, Fernando Faraone, siempre me los confundo, Facundo Faraone, Fernando Asame, hay otro Fernando, a Fabio, montón de amigos que se vienen acercando, los amigos Pablo Lima, Pablo Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, todos los Pablos, la banda de Pablos, la banda de Diegos, la banda de Eugenio, bueno, Eugenio es un clásico, Eugenio está siempre, pero hay otro Eugenio que a veces comenta también, los amigos Javier Sosa, Diego Díez, Diego Segovia, un montón de amigos que están siempre. Bueno, a todos ellos el saludo. Lo mismo que, bueno, al querido amigo Gregorio Casa, al que le debo un mensaje, me tengo que comunicar con él para ver cómo anda y, bueno, charlar un poco de algunas herramientas y algunas cositas. Lo mismo que el querido amigo Miguel, que me alegra mucho, amigo, que estés empezando a subir contenido. Verdaderamente un contenido simple, interesante y bueno, el que sabe entender, sabe entender. Y si no, tendrá que aprender a leer. Primero tendrá que aprender a leer y después tendrá que aprender a leer entre líneas, cosa que no es una tarea sencilla. Contento, contento con algunos comentarios, como el del amigo Fabio, que está viendo las charlitas y bueno, son palabras de apoyo las que da, las de seguir adelante, hay gente que valora lo que haces. Bueno, esos son los comentarios que a mí me gustan, pero me gustan porque verdaderamente entienden la idea de uno, que no es ser soberbio, no es lo que más lejos está de mí es la envidia. En el mejor de los casos, dejarles una enseñanza, no enseñanza, porque bueno, me cuido mucho lo que digo porque después saltan. Una vez un amigo comentó, te respondes cosas que nadie te pregunta, porque ya sé lo que van a poner, están ahí esperando que uno diga no, porque les dejo una enseñanza y saltan, ¿quién sos? ¿Sarmiento? No, no soy Sarmiento. No comparto ideas de Sarmiento ni nada. Pero bueno, en el peor de los casos le saqué una sonrisa y eso es lo que vale. Hay otros amigos que esperan la charlita, el video, como para, bueno, tomar unos mates. Formo parte del desayuno, formo parte de la cena y eso es lindo. Eso es lindo. Es, tengo que ordenar las mechas. Quiero que sepan que cada reparación que voy a hacer, estoy comprando mechas de vidia. Producto de que las ordeno
yo las tenía siempre dentro de, bueno, acá hay un paquete de mechas, que entre ellas hay algunas de Vidia, pero bueno, son mechas que quedan dando vuelta en la caja o en los bolsillos. Si yo trabajase en una empresa o en un taller que no sea el mío, bueno, si trabajase en una empresa, yo no tengo empresa, pero si trabajase en un taller que no sea mío, todos los días me estaría robando una mecha, bulones, llaves, pues yo me voy de acá, yo como apago el celular, me pongo la campera en caso que haga frío, apago las térmicas, cierro y me fui. Y cuando llego a mi casa saco bulones, mechas, llaves. La otra vez fui a los chinos, sentía que el bolsillo estaba medio pesado. Encima estaba con los guantes, unos guantes que me regalaron mis hijas para el Día del Padre. eh, a los que le tengo demasiado cariño, porque pobrecitas mis hijas. Les tengo demasiado cariño. Y claro, no sabía si era la billetera, si era... Pero yo tengo un orden para llevar las cosas. Bolsillo derecho, celular, bolsillo izquierdo, billetera, bolsillo trasero del pantalón, llaves múltiples, las de mi casa, las de la casa de mis hijas. Tengo un juego de llaves de la casa de mis hijas, no porque entre cuando quiera, no, desde ya que no. Por ahí uno entra, no. Pero ante una emergencia tengo que entrar, entro. Por varias razones. Las tengo las llaves. En primera instancia por una cuestión de que se puede suceder algo que necesiten que uno ingrese o puede que se suscite algún problema y yo necesito entrar porque están mis hijas ahí dentro. Pero bueno, al margen. Todo tiene un orden. Y cuando paro la moto o el auto o lo que sea, en el bolsillo derecho trasero me pongo las llaves. Y veía que no me entraba, que no me entraba. Miren todo lo que les dije para decir que tenía una pinza, bueno, esta no es, pero una pinza de 6 pulgadas que dije, ¿en qué momento me metí? Claro, estaba trabajando, vino el cliente, me habló, me puse la pinza en el bolsillo para poder, vieron que yo gesticulo bastante, qué sé yo. Bueno, me puse la pinza en el bolsillo para poder dar una explicación, señalando los elementos, por ahí muestro las maniobras que uno hace para armar o desarmar algo. Y estuve todo el día con la pinza en el bolsillo. Pero bueno, vieron cómo son esas cosas, pavadas que uno les cuenta, les comenta el día a día. Un amigo de los que tienen buena... Yo le llamo los amigos anónimos del canal, porque acá no van a leer un comentario. Si yo quisiese demostrar que es verdad lo que digo, capturo, es mi herramienta elemental, capturo y lo subo a la comunidad. Pero yo no quiero violar la confianza que tenemos con determinados amigos del canal, videntes anónimos, que acá no los van a encontrar en un comentario. Pero por Instagram, por Facebook, me dice Tano. Claro, yo los entiendo muchas veces porque se cuidan de las respuestas que puede llegar a suscitar su comentario. Y no por una cuestión de que el muchacho que haga el comentario y tenga que contestarle a algún salchicha tenga miedo. Nada más que no quiere perder tiempo en eso. Entonces, como tiene conexión directa para poder comentarme algo, que por ahí no es en forma inmediata, pero si justo estoy usando el Facebook o el Instagram, depende. Hay días que por ahí les voy a contar cómo es la mecánica para que tengan una idea. Todos los días trato de subir videos. Lo mismo que hago acá, lo trato de replicar en Facebook. En Facebook lo tengo que recortar cada 30 minutos para que quede... si no, no sube. No sé si es problema del celular, si la aplicación funciona de esa manera. Pero bueno, yo recorto la charlita en partes de 30 minutos, sube y así las voy subiendo. Y después las puedo replicar en Instagram. Si yo quisiese hacer eso en Instagram, no puedo, no hay manera. Entonces, si quiero subir charlitas fraccionadas o videos de menos de media hora, lo hago en Facebook. Y de ahí se replica a Instagram.
En Instagram generalmente subo alguna que otra pavada, fotos compuestas, cosas que uno hace, pequeños reels con música de José Larralde. Pese a ser europeo, siciliano, nací en Messina, todo, soy más nacionalista que unos cuantos que sus hashtags son Plumber, Sweat Driver, bueno, no sé de inglés, pero Pliers, y así, Made in Chinis. Bueno, no sé, no importa. Sábado descontracturado, mis amigos, nada, van a ver herramientas que ya vieron. La idea es desocupar el banco. ¿Por qué quiero desocupar el banco? Porque tengo que hacer el video de herramientas en top. Al menos las unidades que yo tengo, que no son la gran mayoría, tengo eh, algún elenco, pero no es, por ejemplo, como puedo tener de la línea Total, de la línea Watfo, de la línea Jadever, bueno, en menor escala Diju, porque me está costando conseguir en ferreterías. Si bien el abanico se está haciendo grande, ya es como que se ve en varios lados. De hecho, también aparecen en Marketplace publicaciones de Diju que son de ferreterías. Eso es lo que a mí me gusta. O sea, uno manda, sigue disponible y te ponen, sí, somos la ferretería tanto, estamos en tal lado. Entonces a uno le permite el maneo de la herramienta, tener una percepción de lo que va a comprar, como me gusta a mí. O sea, la primera toma de contacto empieza en el negocio. No les estoy diciendo nada que no sepan, pero es mi sistema de probar las herramientas. Eso de pedir y ver que llega, la verdad que no lo comparto. O sea, pero producto de toda una vida fiel a mis ideas. Yo era de los típicos que iba, por ejemplo, a Coto, Carrefour, bueno, Easy en menor escala, empecé a ir ya tarde cuando no había determinadas marcas de herramientas. Pero bueno, por ejemplo, en Easy Palermo, el que está ahí sobre... Ay, yo soy un desastre para las calles de Capital. Lo mismo que ayer, yo había mencionado una calle de un trabajo que estaba haciendo en el año 2007, que no me acordaba la calle, de la zona de Ituzaingo. Y de esto puede hablar el amigo Gustavo Pasaro, Ricardo Abelluto, que quizás conozcan o ubiquen la calle. Se llamaba Gastón Harry. Gastón Harry al 3600. Me acuerdo que yo venía por una avenida que estimo que era Blas Parera, doblaba en Gastón Harry y tenía unas 6-7 cuadras. Había tramos de asfalto, tramos de tierra, tramos de asfalto, tramos de tierra. Y sobre la avenida, que no recuerdo si era Blas Parera, y si no era, les pido disculpas, lo podemos cotejar en Google, o bueno, en la Filcar. Yo andaba con la Filcar en esos momentos. Compré este juego de llaves Electrolyte, que me quedé pensando, no me quedé pensando, me vino a la cabeza mientras estaba disfrutando una redonda napolitana individual especial, es la que le ponen un poco más de ajo. Me dije, Gastón Harry era la calle, Gastón Harry, y bueno, a 6 cuadras de la avenida que ahí estaba la ferretería en la que compré el juego de llaves. Que me arrepiento de haberlas despojado de su cartuchera, de su blister, de su packaging, porque yo siempre fui un tipo de tablero, de pin, pin, pin. Me gusta tener las unidades colgadas. Pero bueno, uno con los años empieza a valorar, por ejemplo, he tirado cajas de juegos de llaves West Germany, y esto lo digo bien, sin burlarme del Made in Germany, West Germany, donde venían con una especie de alambrecito, alambrecito no, una especie de fleje en viborita, donde entraban intercaladas todas las medidas y eso dentro de una cajita. Me lamento mucho haber tirado esas cajitas, hoy serían verdaderos, no digo tesoros, porque
no son cosas que uno atesore, pero estaría lindo para demostrar que uno las compró, las tiene desde cero. De hecho, muchas cajas de herramientas, cajas me refiero a cajas de cartón, blister o packaging de aquella época, eran cajitas. El ejemplo más conocido para muchos amigos, que por ahí no son de la antigua escuela, no vivieron nada de esto que estoy hablando, por ahí, si tuvieron algún contacto, en una época había publicaciones que yo di el vendedor, estuve con él, de hecho compré unas cuantas cosas. Estoy hablando en el año 2021, ya se estaba saliendo de la pandemia, y tenía publicadas, y yo las compré, porque vamos a desglosarlas. Yo había visto en Facebook una publicación de venta de herramientas. Eran pinzas Gedore amarillas, mango amarillo, 6, 7 y 8 pulgadas en su cajita. Obviamente, al no ser Mercado Libre y eso, uno se tiene que apersonar al lugar. Me acuerdo que era una casa chiquitita que tenía un enrejado. ¿Vieron esas casas con un frente chiquito, pero que tiene una especie de recibidor para que uno espere dentro de la línea municipal para adentro, mientras golpea la puerta si llueve no se moje? Bueno, estaba todo enrejado eso, se veía hacia adentro, pero uno estaba del lado de afuera. Bueno, yo llegué, me compré, de hecho compré un juego de llaves Raselli, nueva, o sea, en su cajita. Esta, por ejemplo, pertenece al juego de llaves de uso frecuente, 17-19. Tengo el juego mío, original, que venía, o lo tengo. 18-19, 20-22, 16-17, 14-15, 12-13, bueno, en forma continua. Pero cuando se trata de usos frecuentes, una de uso frecuente podría ser 10-11, la 10-11, ya sea en estriada, ya sea en dos bocas. Estoy hablando de la antigua escuela. Pero también estaba la 15-13, la 13-17. Tengo que tener dando vueltas. Bueno, la más fiel para hacer ese ejemplo es la de la línea Fiat. Fiat 600 yo tengo 810, 1713. La llave de dos bocas, marca Fiat, que venían en el Fiat 600. Después, en el 1500, me vino 1714, 1922. O sea, con esas llaves se desarmaba la gran mayoría, o lo que permitía el fabricante que manos anónimas o quizás inexpertas desarmen. Dado que, bueno, cuando que se dio siempre el factor común, o no el factor común, pero era así, cuando el fabricante, había un área que uno no quería que toque, y hablo con justificado de causa, por el tema de las motos, que vienen con sus llavecitas, hasta donde uno puede desarmar, uno que no sea un profesional, ¿no? Generalmente son para cambiar la rueda, regular los frenos, cosas que por ahí el usuario puede llegar a hacer. Ahora, cuando el fabricante, el importador o quien sea, no quiere que se desarmen determinadas arterias, obviamente cambia la cabeza de los bulones. Se pone 9, 13, para que al menos con las herramientas de la moto no tengas la capacidad de andar toqueteando. Un muchachito de estos que viene al taller, que yo a veces cuento, una vez se le dio por sacarle las tapitas porque le habían dicho en su 110 que si le cambiaba, miren, observen, por eso yo les digo,
Yo sé que los consejos sirven únicamente cuando se piden y nadie me lo está pidiendo, pero este chico, este muchacho, había visto en un canal de YouTube que a él le resultaba convincente que cambiando vamos a llamarle la coronita de distribución, por una de más dientes, iba a tener otro avance. Bueno, muchos se están riendo, muchos no lo están creyendo. El pibe desarmó, puso la coronita de más dientes, ya de movida no le entraba, no cortó la cadena de distribución de casualidad, porque obviamente descomprimió lo que es el tensor hidráulico, pero se le fue de punto como se le fue de punto. Así que bueno, vino al taller, me contó toda la secuencia y nada, le dije, mira, esto es así, esto es un motor, que es la copia del motor Honda, o sea, está desarrollado por gente que sabe, no hay manera de corregir el avance del árbol de levas mediante el cambio de una campana, se me fue el nombre, bueno, de un engranaje de distribución no hay manera de variar, de una coronita de distribución no hay manera de variar el punto. Lo que vos podés hacer es jugar con el avance, más adelante o más atrás, sin la cadena puesta y con un diente avanzado o un diente atrasado. Pero créeme que donde tiene las marcas, que las marcas hay que tomarlas con pinzas, no soy de poner a punto en base a las marcas, sí uno las usa para saber cotejar que lo que uno desarrolló y llegó a la conclusión que era lo que más le sentaba al motor, esté lo más parecido a lo que es de fábrica. Porque hubo muchos repuestos no fieles, o sea, que con la marca por ahí corrida, no les digo ni siquiera un diente, medio diente en un engranaje de distribución cambia un montón. Pero bueno, no desarrollé una explicación muy técnica, pero me fui del punto, como hago siempre. La importancia de lo que uno dice en YouTube. La importancia de lo que uno dice en YouTube. Por ejemplo, el caso del ingeniero, ayer, que también tuvo bastantes comentarios, muchos positivos, otros, si soy yo no pierdo el tiempo, pero hay gente con la que no es perder el tiempo. Hay gente con la que no es perder el tiempo. Es agradecimiento o invertir el tiempo. Invertir el tiempo. Yo, la única manera que tengo de devolverle a ese hombre los 25 años de confianza es dando un poquito más de mí. Sería fácil decirle, mire, Doménico, acá hay que cambiar los caños, no le dé más vuelta. Esto es así, o le hago un agujero en la cisterna, póngale la manguera y llénelo, pero es dejarlo desnudo al tipo, es no darle algo que lo convence. Está bien. Yo entiendo el comentario de muchos que dijeron, perdiste el tiempo, estás con tiempo de sobra, para te pones a hacer cálculos, si ahí es un bautismo. Si el tipo lo llena con la manguera, y después ese bautismo sigue funcionando, va a recuperar 450, 600 litros, en el mejor de los casos, en 24 horas. Si hace los ciclos rápidos, se va a mantener en un pequeño renglón donde no puede fallar nada porque le va a volver a pasar lo mismo. Se va a vaciar la cisterna, la bomba va a quedar girando en falso. ¿Por qué? Porque una mochila que pierde mínimamente, un lavado de ropa que uno hace de más, unos platos que después Liliana, la esposa, es una enferma de la limpieza, nada, se usa el agua, pero bueno, a lo que iba.
Y me miró y me dijo, ¿sabes que un amigo, un compañero de Volván, ellos se juntan a almorzar un día al mes, no sé, todos los que se retiraron juntos. Me sugirió que hay unas bombas inteligentes para mi problema, que me fije si por ahí. Yo lo paré con la mirada nada más. Lo paré con la mirada. Y muchos creerán que estoy inventando esto. Lo paré con la mirada y le dije, eso que usted me está diciendo se trata de inexpertos que podrán ser ingenieros, como usted, pero que jamás desarrollaron una instalación de plomería. Yo le pongo una bomba inteligente a su instalación, lo más probable es que, en el mejor de los casos, no prenda. Y si prende, se quema. Si prende, se quema. Usted no está, se quema. Sí, que va a tirar error, que todo esto. A todo eso, el cliente se gastó la moneda, se gastó el billete, invirtió en mano de obra, porque está todo, está todo el aprecio, toda la buena onda, pero yo no trabajo gratis. Hay varias bocas que comen de mí y orgulloso de que así sea. Y bueno, le tengo que cobrar. Cuando eso no le dé resultado y todo salga mal, el tipo se va a sentir defraudado. ¿Defraudado por qué? Porque aparece un tipo que es un excelente vendedor, pero un pésimo plomero. Pésimo plomero. Va, no es plomero. Diciendo, bombita press control, premium, premium. Con un tacho de 200 litros, que tengo videos iguales al que él desarrolló, del año 2019 en Sanitarios Gaona, y hoy lo voy a subir si lo encuentro, donde está el mismo tacho y formaba una circulación infinita, bueno, no infinita porque bueno, en algún momento se baja un poquito el nivel, pero mostraba una circulación infinita de lo que puede llegar a presurizar, estamos hablando de bombas presurizadoras, de lo que puede llegar a presurizar una bomba, o sea, un caño con una llave de paso, ¿no? Por las dudas, que no se rompa algo, que alguno no la pruebe de más. Una llave de paso, un caño de la parte inferior del tacho, pegando la vuelta así, alimentando la bomba, y de la bomba una lluvia. Uno abría, a modo prueba, abría y veía con qué potencia caía el agua dentro del mismo tacho. Una fuente infinita de gente que ve eso, dice, esto es espectacular. La verdad que para que esas bombas funcionen, se tienen que dar un montón de factores. Cuando el gilazo Mantecol, y la definición la dio el amigo Gregorio, de por qué Mantecol, porque es blandito y grasoso, nada más. Y tiene alguna otra cosita, pero bueno, blandito y grasoso. Muchos dirán, vos estuviste gordo, sos gordo. Yo agarro una pala en el mismo peso que tengo hoy, o con 10 kilos más, me han visto haciendo pastones con cualquiera de mis pesos, desarrollando tareas con herramientas, rosca. O sea, el ejemplo no va por ahí. O sea, no soy de hablar del cuerpo de las personas, pero me anticipo a lo que pueda decir cualquiera. Ese cuerpo que él tiene es sedentarismo. Sedentarismo, que no me importa. Lo puede tomar hasta como un consejo de un enemigo que afloje un poquito con la media luna. Nada, listo, no importa. Me fui del tema. Ustedes vieron que yo hablo como si estuviésemos en el taller, y a veces me meto en camisa de 11 varas. Pero bueno, la definición de mantecol es esa. Es blandito y grasoso. Blandito y grasoso. Cuando empezó su campaña con las bombas Press Control, le diría varios, pero 4 o 5 personas me preguntaron, che, ¿eso sirve para mi instalación? Digo, mirá,
esto es así. Vos no tenés buena recuperación, tenés demasiada demanda, la bomba censa cada 20 minutos, no te olvides que vos tenés a tu hermana atrás, a tu mamá viviendo arriba, el tanque es chico, hay un montón de cosas que en 20 minutos se te van 600 litros. O sea, o 750 litros. O sea, eh, se les da por baldear. Hay mujeres que yo llego al domicilio a las 8 de la mañana, 8 y media, y están baldeando la vereda, están baldeando el patio. Todavía sigue habiendo esa ama de casa que baldea, y se van varios litros de agua en eso. Así que bueno, resumiendo, no le den bola a todo lo que vean en YouTube. A veces son cosas irrisorias. No, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Una locura. Un tubo 22 estriado de Inafor que tengo desde tiempos inmemorables. Comprados en la ferretería del querido Mudo. Querido Mudo, Osvaldo. Osvaldo, el amigo Nico Scarone lo describió más a la perfección. Yo había varios datos que me había olvidado, pero sí, fanático de Agustín Magaldi. En alguna época tuvo, y ya vamos a volver a por qué llega, por qué desde el principio de la charlita se hizo como un rato de hablando de cualquier cosa y nada. El amigo Nico Scarone refrescó algunos datos que yo me había olvidado del querido Mudo, dado que falleció como en el 2005, una cosa así. O quizás un poquito después. Lo que pasa es que yo estuve viviendo un tiempo en Flores, si bien todos los días venía al taller, estaba en la casa. La casa que vio el amigo Fabio es donde yo me crié. Esa es la casa de mi infancia que yo tenía pensado restaurar, o sea, yo tenía pensado construir atrás, una vez que tenía terminada la construcción de atrás, mudarme para atrás, restaurar toda la casa de adelante y volverme a vivir adelante. Dejo embarazada a la madre de mis hijas, y bueno, tuve que el billetardo de aquel momento pues terminar de construir la casa de atrás, porque no podía dejar eso así, y hacer la casa de mis hijas. Bueno, entonces terminé de construir mi casa y la de adelante me quedó sin restaurar. Eso la alquilé. Pero bueno, el amigo El Mudo llegó a tener un cuadro de Agustín Magaldi autografiado. Data que esa ferretería está en Aedo desde 1952. Imagínense la de cosas que hay ahí adentro. No hay una marca. Está bien, hay un poco de soberbia de Darío. Excelente persona, excelente persona, arquitecto. Pero, che, Darío, llaves Raselli, ¿tenés? Sí, tengo. Llaves en SIC, ¿tenés? Sí, tengo que buscar, tiene que haber, tengo que tener. Acá tengo todo. Las busca, las encuentra. Y cuando las encuentra, prepárate un riñón porque te lo estirpa. Pero bueno, los que nos quisimos dar los gustos de tener llaves nuevas, de marcas antológicas, hemos conseguido ahí. Pero bueno, vieron cómo es esto. Volviendo al punto de donde se inició la charla, bueno, la conversación, donde se inició la conversación es en aquellos videovidentes anónimos que por ahí no comentan en el canal, pero comentan en forma a través de las redes y me dicen, Tano, últimamente estás dando mucho nombre real de las personas protagonistas
de tus historias, de tus anécdotas, de tus experiencias. Estás llamándolos por nombre y apellido. Sí, sí, la verdad que sí, estoy llamándolos por nombre y apellido real, porque son verdades las que digo, son verdades las que digo. No tengo por qué... No tengo por qué protegerlos, y si tuviesen algo que decirme, o pueden comentarlo acá mismo, o pueden venirme a buscar al taller, a mi casa, a la casa de mi infancia, que bueno, esa está alquilada, les sabrán decir dónde estoy. No hay ningún problema, no hay ningún problema, porque no me da miedo ponerle nombres a las cosas, a las personas, porque salvo que hayan hecho algo que por ahí los perjudique, bueno, ahí ya trato de no mencionar determinadas cosas. Pero son datos fieles a las experiencias vividas. Por ejemplo, y esto viene a colación, limpié la caja en el interior, así que estamos más cerca que nunca, si no me pierdo en un bordoleo. No, si no me pierdo en la charlita hablando. Estamos más cerca que nunca de armar un nuevo elenco como para trabajar en lo que sería Service, SOS, o cuando a uno lo convocan y no se sabe muy bien qué va a pasar. Pero son verdades las que digo y no tengo miedo. Por ejemplo, yo conté la historia de David Pocorova, que es un pibe acá del barrio que suelda radiadores, alquila departamentos, medio bravucón, tiene un par de años de kickboxista, pero la verdad que a mí no me intimida. He contado la historia, pero la refresco. Yo tengo un cliente, Damián, cliente de muchos años, Hoy en día está un poco mejor económicamente, está tranquilo, dado que fue padre muy joven. Bueno, cuestión que sacó adelante Damián a sus hijos. Uno es futbolista, la otra chica está buscando la ciudadanía, por eso volvió, para no estar allá en forma clandestina y qué sé yo. Está buscando la ciudadanía. Hoy su realidad económica es otra. La hija es millonaria, dicho por él, ¿no? Y bueno, me convocó para, hacerle un par de trabajos en un departamentito. Ya saben la historia, pero las refresco. En un departamentito que había alquilado para la hija, que iba a estar 3 meses, porque 3 meses es lo que puede tardar en volver para allá. De hecho, sigue trabajando mediante la computadora desde acá, o sea, no le altera para nada. Y me dice, alquilé para mi hija que está por volver, como para hacer las cosas bien, un departamento a la vuelta de tu casa. A la vuelta de mi casa, me sonaba raro. Me dice, mañana te paso a buscar por el taller y vamos. No era a la vuelta de mi casa, era 4 cuadras más allá. Bueno, caímos en los departamentos de David Pocorova. El departamento no llega a los 18 metros cuadrados. Esto viene a que me llamaron para desinstalar todo lo que había instalado. Y cuando digo desinstalar todo, me refiero a dejarlo en el mismo estado que se encontró. Sin toma para lavarropas, ni de carga ni de descarga. Obviamente desvincular la cocina. Obviamente sacar la línea de 6 milímetros que había pasado. Porque David Pocorova, les reclamaba que apaguen la luz, que estaban gastando mucho de luz. La chica, sin ningún tipo de problema, le decía, bueno, no hay problema, yo necesito usar la luz, quiero tener la luz prendida. No, pero acá la luz a cierta hora hay que apagarla porque
es así porque nos perjudica a todos. Claro, tiene un solo medidor para todas las conejeras esas que hizo. Y bueno, nada, la chica quería tener la luz prendida, estaba esperando amigos. Amigo, entra uno, deja la sombra afuera y así. Y nada, bueno, habló con Damián, le dijo, papá, ¿me podés conseguir algo más grande? Porque acá la verdad que no da para más, pero hija, contame si pasó algo, porque yo a este salchicha lo, lo acomodo. O sea, y Damián es un tipo de armas tomar. Y cuando digo de armas tomar, bueno, cuestión que me dicen, Tano, hay que ir a desarmar todo otra vez. Conseguimos una casa acorde a las necesidades de mi hija. Tenías razón en todo lo que me dijiste que iba a pasar. No pensé que tan rápido. Pero bueno, venite mañana, desconecta todo. Obviamente cobrá lo que haya que cobrar. Y nada. Después veremos cómo son los arreglos en la nueva propiedad. Y allá haces la instalación de todo otra vez. La cocina eléctrica por ahí quede guardada porque hay gas natural en la casa, así que por ahí se prescinde de instalar, pero todo el resto hay que hacerlo funcionar. Bueno, nada, ahí está lo que yo les decía. Conmigo, yo siempre con él tuve una tensión de decir, bueno, si este trabajo sale 100, para vos 80, si este trabajo sale 120, para vos 100. Sí, está bien, animal, tenés razón, sí, sí. Agarró ese personaje Rocky 1, sí, bueno, dale, cabezón. Hasta que un día le dije, yo me estaba separando, creo que era uno de los primeros fines de semana que estaba separado. Me llamó para una pavada que él no tenía tiempo, ganas de hacer, según él la podía haber hecho. Y digo, mirá, en otra situación no te hubiese cobrado nada, estamos hablando año 2021. En otra situación no te hubiese cobrado nada, pero hoy necesito cobrarte lo que corresponde, porque tengo que cumplir con un depósito. La mía va a estar recién el lunes y yo hoy quiero cumplir. A todo eso era sábado, yo los sábados desde el minuto cero retiro a mis hijas, las tengo conmigo hasta mañana a las 6 de la tarde. Y yo quiero cumplir porque no quiero llegar ahí y que empiecen y que las nenas vivan una... me dice, sí, está. Digo, un tiro para mi lado nada más te pido. Un tiro para mi lado y listo, amigo. No, sí, está bien, vos decime lo que es. Pero mirá, plata plata de hoy, que es lo que yo cobro una visita a un domicilio, sacando el trabajo que había realizado, le digo, 40 pesos. 40 pesos. Animal, ¿cómo 40 pesos? Eso lo hacía yo. Listo, no me debes nada. No me debes nada, David. Y te digo que no me debes nada porque sos vos. Porque si no vos me conocés, yo te conozco. No, bueno, no, eso de no te debo nada, no, pero... no, me parece que no, que... ¿Aceptás transferencia? Sí. Y no, pero bueno, gastármela así. ¿Te puedo pagar con soldadura? ¿Qué pagar con soldadura? No me pagués, ya está. Pero borrá tu teléfono. Borrá mi teléfono de tu teléfono. No me llame más, ya está. Listo. No, no, animal, no. Me transfirió con toda la mala gana, toda. Listo, perfecto. Al poquito tiempo se le empezaron a suscitar quilombos en el gallinero, en los departamentos que tiene. Y bueno, me empezó a llamar. Y yo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Y cuándo podés? Y esto y lo otro. Y no. Bueno, cuestión que... parece
parece que está haciendo la misma maniobra. Pincita WordPro, Ustedes vayan viendo, yo estoy tratando de armar la caja mientras les cuento. Parece que está haciendo la misma maniobra en la costa, se está armando allá unos departamentos, no, creo que supervisando, porque él no trabaja, ¿no? O sea, él de construcción, electricidad, todo eso. Es voluntarioso, se imaginarán que estamos hablando de un tipo que sabe soldar, o sea que soldar me refiero a soldar con plata, con estaño. Algo de conocimiento tiene, quizás está haciendo lo mínimo, pero bueno, estaba en la costa y me llama, no lo atiendo. Atendeme, animal, atendeme. No lo atendí. Ya le había dicho que borre mi número de su teléfono. Y después me lo encontré en los chinos. ¿Qué haces, animal? ¿Cómo andás? Che, ¿qué pasa con vos? ¿Qué estás? ¿Seguís caliente con esa situación que ya fue? No, David, no estoy caliente. Si yo estoy caliente, procedo de otra manera, vos sabés, nos conocemos. Sí, animal, pero yo estaba en la costa, me dejaste retirado, me tuve que venir de la costa, de solucionar el problema, después volver, ¿sabes? ¿Te salía más barato pagarme lo que corresponde y no venirte de la costa y correr con todos los gastos del combustible, los peajes y demás? Bueno, no tengo a nadie de confianza, vos sabés. Yo no sé nada. Yo sé que me ratoneaste en un momento que necesitaba cobrarte no más. Cobrarte lo justo y menos de lo que es un trabajo hoy en día. Pero bueno, por eso es que no me da miedo mencionar la gente por su nombre, porque son verdades las que digo. En el único caso que por cuestiones legales el abogado me sugirió, me dice, vos contá tus historias, forman parte de tu vida, nadie te puede decir nada. Habla siempre en potencial y no des nombres por las dudas. No andes avivando giles. Porque es mi abogado hace muchos años. Entonces me habla de Daniel Altano. O sea, trata de no avivar giles, trata de no avivar dónde está, en qué instancia está la causa, qué es lo que se va a hacer, porque si no la otra parte, si te está mirando, puede tomar alguna medida evasiva a nuestra estrategia. Pero vos podés contar lo que quieras, entonces trata de no decir nombres. Si estoy hablando de Ecoagua que bueno, ya estamos llegando a instancias finales. Yo ya les conté cómo fue esa situación. El año 2021-2022 fue un quiebre bastante importante, producto que, bueno, yo tenía que empezar, no empezar porque lo hice siempre, pero yo lo hice siempre, pero tenía que salir de la pandemia. Yo en la pandemia, el primer tiempo tenía mis ahorros, los primeros 15 días los viví como unas vacaciones. Tenía mis ahorros, bueno, pero después, cuando se prolongó en el tiempo, tuve que empezar a hacer cualquier cosa. Y bueno, llega un momento que las clases finalmente arrancan, me estaban debiendo plata de esta empresa. Y bueno, le digo, necesito plata, de la que tengo ganada, porque mis hijas, encima le estaba dando más explicaciones de la cuenta. Yo lo que pasa es que había confianza, aprecio. Yo lo que le tendría que haber dicho es quiero mi plata y punto. Le estaba dando más explicaciones de la cuenta, le digo, mirá, tengo que comprar, tengo que poner la plata para las zapatillas de mis hijas porque van a empezar el colegio. Y bueno, esto es así, yo ya la tengo ganada, es mía. Y salta la piba
la piba, inmadura totalmente, no sabe lo que es tener un hijo. Y me dice, Ángel, ¿qué es con? Porque tuvimos una conversación de 1 hora por teléfono. Ángel, es mi hijo y no tengo para comprarle el alimento. Le digo, vos me estás cargando. Si fueses hombre, yo ya te estoy tocando el timbre de tu casa y bajá y hablamos. ¿Cómo me vas a decir que comparás a mis 2 hijas con un gato? Yo al gato lo agarro, lo saco afuera y anda a cazar ratas, anda a cazar pajaritos, qué sé yo. Instinto de supervivencia, con lo que amo a los pajaritos. Pero no me vas a comparar un gato de mierda con mis 2 hijas porque te vuelo la empresa, listo. Lo hablé con Daniel, me dice, mira, olvídate de los $800 y lo hablo en dólares para que se mantengan los valores actuales. Olvídate de los $800 fijos, físicos que te deben. Ya está. Pero vos estuviste trabajando en pandemia, 2 años, sin goce de vacaciones, sin goce de feriados, en negro. Hay que ir por ahí. Esto, tomátelo con paciencia, porque yo te conozco, y es un laburito a 2 años. Yo al principio, bueno, si bien siempre creí en él y confié en él, pero yo ya me había recuperado económicamente, si bien siempre hubo para comer y para cumplir con mis obligaciones, pero algunas cosas las tuve que dejar relegadas, algunas cosas las tuve que vender, por ejemplo, bueno, después las recuperé al toque, me compré la Gilera IL200, compré la 150 Zanela, que la tengo en el fondo del taller, está cubierta, todo, pero bueno, hasta tanto no le resuelva el tema de la ciclística, ando con la Corben, que estoy más que contento. Yo me recuperé enseguida de esa situación, pero me dice, olvídate de los $800. Pero es un laburito largo esto. Esto va a llevar 2 añitos. Y yo no lo comprendía. Yo pensé, digo, no pensé nunca mal de él. Sinceramente no pensé nunca mal de él. Si no se los diría. Pensé mal de mi abogado, que esto, que lo otro. Un día me di cuenta que él también, en esta causa, tiene plata en juego. El 20% de lo que yo gane es de él. Y yo, más que las fotocopias que me manda a hacer y los aportes que hay que hacer bueno, en tribunales se hace un aporte a la caja de abogados que corresponde. Más que eso no puse. Y fueron monedas. Y él tiene plata en esto. A nadie le gusta trabajar 2 años y llegar y que nunca llegue a una solución. El día que comprendí eso, bajé la ansiedad. Dije, ya les va a llegar el 8. Es cuestión de esperar, paciencia. Y bueno, nada. Les tengo una noticia que acaba de pasar acá, adelante de ustedes. Destornillador aislado 1000 volt, aislación fiel, probada, de la marca Interelec. Resiste la limpieza con solventes. De hecho, estoy usando nafta. Pero se borró todo tipo de nomenclatura donde decía Interelec, acá en estos recuadros. Si tengo el otro, dando vueltas el otro destornillador, se los voy a mostrar que las marcas estaban. Acaba de pasar ante ustedes. No sé en 72 horas qué pasará, en 82 horas qué pasará sumergido. Pero bueno, nada. Martillo Jadever, que estuvo en acción inmediatamente antes de comenzar la charlita o este video que no va hacia ningún lado.
Lo vamos a limpiar. Obviamente podría haber matado un poco el barro con la canilla. Sí, lo podría haber hecho. Pero si yo seguía dilatando el tema de arrancar y a grabar, el videíto, arranco tarde. Entonces decidí limpiarlo frente a ustedes. Y que lo vean en el estado de paso que vuelven las herramientas al taller. Y por eso a veces se ven fierros oxidados, porque son herramientas que trabajan. Si yo fuese un coleccionista, y obviamente no las tendría así, estarían de otra manera. Pero yo lo dije siempre, estos martillos van debajo del banco, parados. Yo lo dije siempre, yo de las herramientas disfruto en dos instancias. Una es cuando las compro y otra es cuando las uso. Entonces, bueno, admirarlas es lindo, pero el verdadero placer es usarlas. El verdadero placer es usarlas. Y no recuerdo si terminé de redondear la idea, porque se van abriendo ventanas, van saliendo flechas hacia un lado, hacia el otro. Yo era de los típicos que todo el comentario arrancó en por qué me gusta manejar las herramientas y por qué me gusta ir a las ferreterías y demás. Yo era, o sigo siendo, ahora lo que pasa es que soy más resolutivo. Pongo el billetardo y ya está. En caso de tenerlo, si no, no voy. Yo era de ir, por ejemplo, a Carrefour, Coto, bueno, Easy en menor escala, y mirar una herramienta, probarla, o sea, vieron que están expuestas generalmente hay una tirada ahí que X tocó, usó, dejó ahí, y mirarla, y bueno, y me iba con una percepción sobre la unidad, y después volvía, porque me quedaba trabajando en la cabeza, volvía al otro día y la compraba. O ya te la desestimaba directamente. Hubo un montón de herramientas que obviamente he visto y desestimé. Por ejemplo, la línea Gardex. Deben ser contadas las herramientas que tengo de esa marca. No me satisfajo. Lo mismo que la marca Wembley. Si bien toma de contacto con la marca fue muy suave, probé 3 pinzas y una francesa, pero es la línea Bremen House. No he encontrado diferencias algunas, sacando el precio. Es mucho más barato Wembley. La Pico del Oro es exactamente igual. Ahora, la Pico del Oro Bremen de mangos rojos, 7 posiciones, doble cremallera. Nunca la voy a poder poner al mismo nivel porque soy un fanático. Y vieron que cuando interviene el fanatismo, la objetividad queda de lado. Pero la objetividad queda de lado. Cuando interviene el fanatismo, la objetividad queda de lado. Pero la Pico del Oro, mangos rojos de Bremen, de 10 pulgadas, doble crema, se puede asemejar bastante a lo que es la Stanley doble cremallera 7 posiciones. Que para mí es una de las mejores Pico del Oro que he utilizado y sigue siendo una de las... No encontré otra que la supere. O sea,
trabajo cómodo con Diju, trabajo cómodo con Watfow, trabajo cómodo con Jadever, Crossmaster, se la bancan. Pero la Stanley es la Stanley. Ha salido de lugares donde otra... y su vida útil es muy larga en el tiempo. O sea, dura. Son herramientas que duran. Para mí, hizo incluso que desestime la de la línea... La de la línea Baco. La de la línea Baco. Baco era, bueno, decir... Hoy hablaba con un amigo, dado que comentó en un video, un amigo, un video vidente acá al canal, hoy comentó que la 142 Baco, hay un video mío mostrando mis 142 de uso constante, en lo que es el armado de instalaciones epoxi, bueno, gastadas, ya sin color en la pintura, sin pintura, digamos. Y dice, sí, comparto que te haya dado resultado, pero la línea 140, 141, 142 y así, es la anterior. Comparto, coincido. En lo que ha mejorado mucho la línea nueva, la línea, llamémosle Ergo, en esas herramientas es en el peso. Y esto lo puede aseverar alguna persona que haya trabajado en huecos de ascensor en edificios. Vieron que está el hueco de ascensor y generalmente por detrás viajan los caños de gas. Habría que ver si reglamentariamente está permitido. Reglamentariamente está permitido. A una distancia de 40 centímetros. Reglamentariamente está permitido en gas. Habría que ver si con los elevadores de nueva generación modifican algo. Eso lo tendría que hablar con el amigo Calderito, que es fanático de reparar ascensores. Pero pasa a veces que estamos trabajando en el piso 10, yo, ustedes, cualquiera que trabaje con las cañerías epoxi, y mandar el caño para arriba y apretar con los brazos extendidos. Imagínense que para mandar gas hacia arriba, y no es raro mandar caños de 1,25 pulgadas que llevan cierto torque, cierto ajuste, y cansa los brazos, la línea antigua de Baco. Pero bueno, en ese aspecto ha mejorado. Pero la primera percepción mía, si bien yo rompí una 142 de las nuevas, a ver qué hay en esta cartuchera. Si bien yo rompí una 142 de las nuevas, me la han reconocido y me la han cambiado. Era la época que venían las varillas soldadas, no formaban parte. ¿Vieron la varilla de registro? Bueno, no formaban parte de la fundición, si se quiere, de la mandíbula móvil. Estoy viendo, acá tengo tornillos sueltos. Estos son todos elementos que o van en mi bolsillo o terminan sueltos dentro de la cartuchera, como ya he mencionado al comienzo de esta charlita. Pero bueno, vamos a tener un poco de registro de lo que vamos poniendo. Tenemos pinza de 8, alicate. Vamos a poner una pinza de punta, que es la Inco. Inco modelo antiguo. El modelo nuevo viene ahí con el área de climper y eso. Yo no lo uso. Siempre utilicé otras cosas para climpar. Obviamente he climpado cosas en mi vida. Pero bueno. Vamos a limpiar. Pinza de punta curva, pinza de punta no les puede faltar. El elenco mínimo de pinzas.
yo siempre lo fijé en 4 unidades. En 20 uñas, diría. Vaselina en la punta. Así decía Gardel. Vaselina en la punta. Si bien yo el elenco siempre lo fijé en 4 unidades. Pinza universal, alicate, pinza de punta y pinza de 2 posiciones. Para mí con eso se podía salir tranquilamente al frente de batalla. Pero debo reconocer que la opción pinza curva, pinza de punta curva, así, la que vino de Alemania, digo, la 300, no, tampoco, la pinza de punta curva, Tano, dejate de joder, dejate, se va a poner a llorar, va a empezar, ahora te va a llegar una carta, documento, diciéndote que es yo te dije, te voy a salir al cruce siempre que pueda, total, es con respeto, con respeto. Siempre me acuerdo un pequeño recorte que de una charlita en la que yo estaba caliente, enojado, bueno, no me acuerdo cómo había sido. No sabía, sí me acuerdo, pero no quiero refrescar tanto porque vieron que me voy por las ramas. Nos había acusado en un video de 26 minutos que él esperó que tenga mayor éxito. No tuvo tal. Lo puso en privado y pasa el link para que lo puedan ver gente de la logia. Entonces, bueno, yo estaba caliente y dije, bueno, de última andá y denunciame. Andá y denunciame. Sos una figura pública, sos un tipo que hace videos públicos. Es lo mismo que Tinelli vaya y me denuncie porque yo creo que Tinelli es un pelotudo. No me acuerdo quién comentó. Intuyo que el amigo Gregorio me puso. Hicieron ese recorte y me puso, no me quedó claro qué pensás de Tinelli. La verdad que yo me maté de la risa porque primero que ya no estaba caliente y segundo que qué bueno que estuvo. Bueno, varilla pasante, Inco. Los perros se están peleando afuera del taller. Destornillador Bremen aislado. Estoy utilizando bastantes herramientas aisladas. Contra mi voluntad. No. Me gusta utilizar las herramientas. Pero bueno, es algo que me han hecho incorporar ustedes. Dado que siempre tuve herramientas aisladas, ¿no? Pero es algo que me han hecho incorporar ustedes. Dado que, bueno, se necesita y se necesita probar. Pero probar en 2 situaciones. Probar en obra y probar trabajando. Este es de la línea Bremen, que como pueden ver, la punta no ha sufrido ningún desgaste. Uno hace así con la mano y se enfoca. No ha sufrido ningún desgaste. Este es el Interelec, que al otro le borré delante de ustedes todo lo que es las marcas. Bueno, lo vamos a limpiar con el trapito más, no lo vamos a pincelear en nafta. Lo vamos a limpiar así levemente, porque tampoco es que está sucio. Pero ya que estamos armando un elenco, limpiando herramientas. ¿Cómo te gusta hablar? Ya sé. Bueno, seguimos un rato más, total es temprano todavía. Pico de loros, ya puse, tenemos la Watford, pero para trabajar se necesitan 2. Quiero que sepan que yo sigo con la premisa de probarlas, de probarla, como me propuso un amigo, no recuerdo quién. Creo que Sebastián se llama, o Jonathan. Bueno, algunos de los queridos amigos, Jonathan, Juanqui, Tito, el querido Tito. Tito, si te quedaste hasta acá, amigo, te mando un saludo. Zapito, Cobursa. Me dijeron, Tano, queremos saber, o quiero saber, si la Pico del Oro Watford aislada
tiene el mismo aguante que demostraste que tiene la estándar. Bueno, me gustó la idea, compré una, dado que son económicas, y le estoy dando como si fuese una estándar. Hasta ahora, si bien se ha enfrentado a situaciones de fuerza, me falta el verdadero, digamos, tenés que aflojar sí, o te partís. Un haciendo fuerza en la vida real extremo. Para poder decir, sí, verdaderamente la pinza, la pico del oro, aislada, Wadfo banca como la estándar. Riesgos de eso, que el día que la quieras usar, producto de necesitar la aislación, mírala bien, porque el mundo de la plomería es mucho más rústico que el mundo de la electricidad y las herramientas sufren castigo. No vaya que se te pinche algún grip y no sea fiel después la aislación, porque la estamos usando para algo que no corresponde. Pero si la sabés, cuando finalice la toma de contacto, esta que estoy haciendo, la vamos a analizar con la cámara, la cámara no frontal, la cámara común, que podemos hacer zoom, y vamos a ver qué tanto se lastimó y qué tanto padeció la toma de contacto fuera de sus capacidades. Espero ser claro. Así que bueno, nada. El banco va quedando más desocupadito, cosa que me da cierta alegría, porque puedo hacer el video, porque para trabajar tengo el banco principal. El banco principal, ¡ay, tiene banco principal! No, el banco donde toda la vida trabajé, posicioné el celular, nada, el banco de trabajo, con las morsas y determinada, la amoladora de banco, para hablar técnicamente, yo le llamo la piedra. Me acostumbré de chico, mal, a llamarle la piedra. Pero bueno, es la amoladora de banco. ¿Cómo la tengo compuesta? Tengo una piedra para desbaste desde un lado del eje y tengo del otro extremo del eje un cepillo para limpiar piezas. Acá yo limpio mucho piezas. Después obviamente se hace la limpieza fina, pero generalmente los fierros que llegan acá es primero espátula en el fondo del taller, hidrolavadora que le saca hasta donde puede, pobrecita, después cepillo y después, bueno, limpieza así, como estamos haciendo con las herramientas. Porque hay muchas piezas que van a la arenadora, arenadora que está, y no es propaganda porque voy a hablar mal de ellos, arenadora que está en vuelta de obligado, y la gente de Aedo va a conocer, vuelta de obligado y... ¿cómo se llama? Se llamaba Media Calle antes, pero el Saverio La Iácona, el que creó la maldita Escuela 100, que les aconsejo nunca manden a sus hijos. La madre de mis hijas me decía, no te podés quedar en la letanía del pasado. Bueno, eso de la letanía del pasado lo agregué yo porque ella no sabe ni lo que es la letanía y menos el pasado. No te podés quedar 30, 40 años atrás cuando ibas vos porque las cosas cambian, el colegio es otro. Sí, deseo de todo corazón que menos 2 maestras de ahí estén todas bajo tierra o les haya dado un ataque. No se les desea el mal, pero el que le hace mal a un chico, el que lastima a un chico, el que odia a un chico, se merece lo peor. A vos, Ana María Gigli, Blanca Celia Ayala, Alberto Amorena, bueno, la vieja Vignati no era la vicedirectora, que después fue directora, pero que estaba a cargo de todo. No se la puede culpar demasiado porque a ella le llegaba el informe que le daba la maestra.
yo padecía bullying, pero no se conocía la palabra bullying. Se conocía el te tienen de punto, te gastan, te joden, te cargan. Y llegaba un momento que el Tano no aguantaba. No aguantaba. Y un día les voy a contar la historia de un pelotudito. Ya no me está importando mucho el léxico, porque primero la situación lo amerita y segundo, si siguen denunciando en algún momento me van a cerrar el canal y nada. Voy a abrir otro y voy a ser peor y más letal que ahora. Se la merecen determinados personajes. Voy a contar varias cositas. No es amenaza, no es nada, pero como los canales van a durar 15 minutos y me están obligando a tirar por la borda 4 años de 4 para 5 de estar subiendo contenido, mostrando lo que uno hace y demás. Ningún problema. Vamos por las malas, no hay problema. Pero bueno, después les voy a contar la historia de un taradito que se cansó y yo, por buen pibe, paciente, no, hacía caso omiso, hasta que un día me sacó, lo agarré y lo dejé que no servía ni para repuestos de, no voy a decir la palabra que quería, pero no servía ni para repuesto de cuadripléjico. Pero no por miedo a que me censuren la cuenta y eso, sino por respeto a la gente que tenga esa discapacidad. De hecho, hijos de clientes que aprecio tienen esa discapacidad y bueno, algunos la llevan de una manera, algunos son más cariñosos, otros son agresivos, otros no todos son iguales. Pero bueno, al margen. Pero bueno, lo crucé y lo dejé como... lo lastimé ya de grande, de grande. Pero no me acuerdo cómo llegué a eso. Pero la madre de mis hijas me decía, no te quedes en lo que pasó. Porque para la historia viene así. Había que anotar a... Mis hijas estaban terminando el jardín. Una entra directo, Giovanna, entra directo por hermana. Pero había que meter a Luciana. Luciana se anotó en 6 escuelas. Y la madre le dije, olvídate, o al menos no vas a contar conmigo en caso que la anotes en la escuela 100. Ya sabes cómo pienso, desde que te conocí, ya sabes cómo pienso de la escuela 100. No te quedes en el pasado, ya deben estar todos bajo tierra. Bueno, si no están bajo tierra, les deseo que no estén bajo tierra, les deseo que sufran, que tengan hijos o nietos que padezcan bullying y no puedan hacer nada. E incluso, porque una cosa es recibir bullying de un par, de un compañero, de alguien que no te quiere, de alguien que le caes mal, más en las edades que hablábamos, uno por ahí por tener ojos claros, le gustaba a la chica que le gustaba el salame líder de la clase, macho alfa, que de macho alfa no le quedó nada porque hoy es homosexual. Estoy hablando de vos, Maurito. Pero bueno, cuestión que vos podés tener una rivalidad con un chico, pero lo que no podés tener es el desprecio, el hostigamiento de la maestra. Yo sufría bullying, no lo podía hablar en mi casa, obviamente. ¿Qué voy a hablar con Antonio? ¿Qué voy a hablar con Alicia? Alicia podía estar una semana sin dirigirme la palabra por decir poco tiempo. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a hacer? ¿Quejarme? ¿Romperles la gorra? Como lo hice. ¿Para qué? Para que después me citen. O sea, me tomaron de hijo. O sea, de hijo en el sentido de... Se burlaron de mí. Me acuerdo que era un mundial. Ya estábamos grandecitos.
todos habían arreglado para juntarse y no ir a la escuela, creo que era Italia 90, y yo como un gil fui a la escuela pensando que era un día común. Bueno, se pusieron todos de acuerdo para no avisarme a mí de que al menos que no vaya, no iba a ir a ver el partido de ellos. Pero Italia 90, nada. El único que todavía no estaba, ahora que lo pienso, porque digo, ¿por qué estoy contando esto? Y me vino la imagen de Claudio. Digo, qué raro Claudio, el hermano de Leo. Qué raro Claudio formando parte. No, él no estaba todavía. Él vino posteriormente después. Pero bueno, no, sí, el mundial creo que era el italiano. No me acuerdo. Cuestión que la arenadora, miren hasta dónde me fui para hablar de la arenadora que está envuelta de obligado y Saverio la Iácona, si uno no le lleva las piezas completamente limpias, pero limpias, que ya están al pedo de arenar, el tipo no las agarra porque se le ensucia la arena. ¿Cuánto tenés, maestro de arena? 2 baldecitos, le dije el otro día. Te traigo yo arena. No, no, que se me ensucia. Ahí al lado del taller del Flaco Mar. Pero bueno, nada, experiencias. Por eso les digo que miren cómo me fui de tema. Pero bueno, está el que se engancha y sigue la conversación y vuelve. En mi piedra tengo, de un lado, piedra gruesa para desbaste de fierro, cuando uno necesita hacer una pieza. Del otro lado, alterno entre cepillo y piedra fina para afilado de mecha, afilado de herramienta. Que muchos dicen que no comparten el afilado de herramientas porque se destemplan. Y es verdad, yo generalmente tengo una latita al lado de aceite soluble y cuando la termino o sea, la voy tocando y la enfrío. La voy tocando y la enfrío. No les digo que soluciono el problema de la temperatura al 100% porque les estaría mintiendo porque la temperatura real está en contacto con la piedra. Pero he notado que cuando no hacía esa maniobra, el desgaste era, o el destemple era bastante mayor. Sobre todo si uno trabaja agujereando madera. Yo no es mucha la madera que agujereo, pero levanta temperatura toda la mecha. Distinto es el agujereado en... Ustedes están agujereando un tirante así, o vamos a decir un tirante de 3 pulgadas, y la mecha está barrenando todo el tiempo en las 3 pulgadas. En una planchuela de 1/8, la punta está trabajando ahí, si está bien afilada, pasa y la temperatura es otra, obviamente. No les estoy diciendo nada que no sepan, pero bueno, por ahí son datos que es uno de los martillitos más queridos por su peso, que bueno, para algunas tareas es medio irrelevante, pero para otras es la unidad indicada, es el de 200 gramos. Podría ser Watford, podría ser Hadeberg. Bueno, en este caso es Watford. Lo digo siempre, no sé qué aleación de acero están utilizando. Les hablo desde la primera herramienta de golpe Robust que compré. Yo venía de la antigua Forja Quintana, de Masas Gerardi. Venía de esas herramientas de golpe que más buenas que sean, se abollaban, del roble, se abollaban. Bueno, la primer masa que compré, que fue discutido, yo la compré como masa cabo de madera de nogal italiano. Yo la compré con esa nomenclatura. Después, bueno, se descubrió que no era el nogal. Pero les puedo asegurar que está desde el año 2013. Han pasado otras, no la tengo acá, la tengo en mi casa, quedó en mi casa esa masa. Porque va a estar en el altar de las herramientas.
no se ha ni abollado, se ha ido. Vieron que uno generalmente agarra una masa y está así, negrita. De paso voy a aprovechar y voy a limpiar la guarda. Que la guardé limpia, pero producto de trabajar acá arriba bueno, una masa está generalmente así, negrita, ya sea porque es pavonada, ya sea porque está pintada. Bueno. La masa Robust, que yo les cuento, está completamente desnuda, quedó el metal desnudo, como les cuento de la 142 que muestro en un video. Y de hecho voy a subir, si tengo en la galería algún video cortito, a modo short, con música de José Larralde, con música de Jorge Cafrune, si me habilitan, porque después me lo bajan. Por eso lo vuelvo a subir, por eso a veces hay dos del mismo. Pero bueno, nada. No van a ver videos míos con... Sí, por ahí, cuando era kawaii y eso, había videos que ponían el sonido y nada. Pero no van a ver videos míos con música de chetarda y eso. No. Van a ver Jorge Cafrune, José Larralde, qué sé yo, algún recitado gaucho, no sé. No me importa el folclore, pero soy más nacionalista que más de uno que se la da de nacionalista. Lo recuerdo tomando un mate y diciendo, estas son herramientas que han sobrevivido a todos los embates de la economía y por eso yo valoro y aprecio tanto a esta marca. El orgullo de ser industria nacional. Y coleccionan IPEX. Bueno, esta ya la limpié 200 veces. Colgala, Tano, ya está. Ya la contaste, ya la mostraste, colgala, ahí sí. Destornillador celestal, que en una oportunidad compré una carrada. Pésima época de celestal, para los amigos que preguntan, dado que algunos que otros se están inclinando a las herramientas de la antigua escuela. Hubo herramientas de antigua escuela que tuvieron su época de gloria, pero ya llegando a lo último fueron un desastre. Ejemplo, Raselli, con el dolor que a mí me genera. De hecho, tengo una Raselli acá que es paupérrima. Es paupérrima. La calidad de esta llave es malísima. No se ha roto, pero porque no se le ha exigido lo que corresponde. La otra Raselli, yo las he comparado, de hecho, en algún video. El peso es el doble, es otra cosa. Esta Raselli no sirve. Bueno, perdón, es una llave que quiero. Este destornillador, si bien es un celestal, industria argentina, ahí lo pueden ver. Tuvo su época dorada, pero observen lo que es la punta. Observen lo que es la punta. No encaja prácticamente en ningún tornillo. Es grande para hacer un pH 0, es chico para hacer un pH 1. Nada, ¿para qué lo compraste? Si no lo compro yo, lo tienen que comprar ustedes y vivir la experiencia. En el lote que yo compré había de buena calidad, o sea, estos estaban a modo para completar. Total, el tipo, le vendés 20 destornilladores, que 5 le ponga falopa, mala calidad, bueno, no se va a dar cuenta, cuando se dé cuenta ya va a estar lejos. Bueno, nada, yo lo olí, pero las medidas fieles estaban interesantes, no me molestaba tener esto, la verdad que no me molestaba, pero no sirve. Celestal de este color no sirve, al menos en mi opinión, qué sé yo. Llavecita que ha dado que hablar en alguna foto compuesta. Me preguntaba, creo que el amigo Cobursa o 09 Michael, uno de los dos, si yo la había hecho cromar o qué había pasado. No, amigo, esta es una llave nueva.
no tuvo uso. Compré el juego y no lo usé. No lo usé. Tengo el juego hasta 60 milímetros, sí, usado, recontrausado, muy fiel, lo mismo que esta. Lo mismo que esta, que está bajo la norma DIN 895, como es el clásico de estas llaves. Esta está bajo la 894, que bueno, es de una sola medida. No las he usado. Le tengo el otro juego que sí, lo he utilizado en mi paso por Industrias Baco y andan siempre dando vueltas llaves de esas. Tengo desde 19 a 60 y después de 19 a 6, creo que es la más chiquita, vienen de estas. En una foto compuesta de las que yo hice, me la mostré y a un amigo le sembró la duda, decir, che, Tano, ¿qué onda esa llave? ¿Qué le hiciste? ¿La cromaste? No, está nueva. Así eran nuevas. Bueno, tubo de 22, ya lo mostré, clásico de los 80. Vamos a guardar en la cajita de tubos rebeldes. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Lo está tirando todo por ahí! ¿No te das cuenta que no se mueve de su posición? ¿Por qué no aprendes a callarte la boca? ¿Por qué no aprendes a callarte la boca? Acá tengo algunos tubitos de 1/4 que voy a pasar, si bien quedó casi completo, pero a mí la verdad no me sirve usar un tubito de 4,5. Y voy a ver si ese lugar lo puedo completar con alguna unidad de tubo de otra marca. Acá tengo hasta, incluso estoy buscando el ejemplo, pero bueno, estos son largos, pero son de Stanley, de 1/4. Tengo tubos de 1/4 Irimo, tengo tubos de 1/4 Baco, que están sueltos. Miren. Bueno, este es de 3/8, pero es un 716 estriado Baco. A ver si encuentro alguno de 1/4 para no quedar como un gil ante algo que dije que tenía y no estoy mostrando. Pero prometo mostrarlo en algún video anexo o en algún video cortito. Ustedes saben que yo siempre hago lo que digo. Por ahí por ahí tardo, pero bueno. Bueno, acá tenemos un adaptador de media a 3/8. Este es de la marca Robust y este es el tubito SATA de 11 milímetros. Quería formar el elenco rebelde de tubos de 3/8, que ya lo formé, y fui comprando unidades sueltas. Que se va dando accidentalmente, por ejemplo, un Stanley de 9, de 3/8, corto. Pero bueno, hay tubitos Baco de 1/4 que van a formar parte de la cajita que armamos en la charlita de anoche. No sé si todos la vieron, si no la vieron, pero bueno. ¿Sí? Después, cuando ya quede compuesta por todas las unidades fieles, miren, se oxidó este. Este es un 10 largo que venía en una caja, se oxidó. En una caja genérica, pero de las lindas. Bueno, yo las cajas las uso, pero se suelen mezclar. ¿Dónde dejé la caja? Se suelen mezclar y nada, a veces la caja se rompe, se corta, queda la tapa por un lado, la caja por el otro, entonces bueno, ya van todos a parar a una caja de este tipo. Esto es un tupper. Espero que no sea de la madre de mis... No, este era mío, lo compré en alguna situación y vieron que... Bueno, acá está el 916 de Baco de 3/8. No, perdón, sí, encastre 3/8, 916. Pero bueno, tubitos de 1/4 Baco hay. Me parece que no agarré la batea que tiene, pero prometo mostrarlo. Por ejemplo, bueno, esto es una cruceta. Vamos a limpiar, vamos a sacar el residuo de óxido. Una cruceta Baco de encastre media. Un clásico de los 80. Un clásico de los 80.
no les robo más tiempo. No les robo más tiempo. Por ejemplo, miren, 5 milímetros, tubo largo. Está bien, en el caso que se necesita, es una herramienta más que interesante. Pero bueno, no son muchas las veces que los he tenido que utilizar. En algunos casos, esos tubos largos chiquitos, si los tornillos del encendido de determinadas motos son fieles, si los tornillos de determinadas motos son fieles, se puede llegar a necesitar tubo largo de 1/4, tubo largo de 6, tubo largo de 5, algún tubo largo de 7 e incluso, depende la magnitud del volante magnético, como es el caso de Vespa, hasta de 8 milímetros, para corregir el punto. Estamos hablando todo en platino, ¿no? Todo en platino. Si bien se corrige el punto en CDI también, pero bueno, es otra cosa. Acá tenemos otro Stanley largo, en este caso de 5.16. La verdad que la nomenclatura es bastante mala, no venía bien nomenclado, no se leía prácticamente nada. 5.16. Pero la unidad más que fiel, en este caso. Bueno, más o menos estos son los que quedaron fuera. Ya los desarmaremos el elenco de tubos rebeldes de media, un nuevo elenco, dado que acá en esta bolsa hay unidades de 8 a 24. Tiene que venir todo Bremen, tiene que venir el muchacho a traerme un jueguito de unidades que son pocas, pero viene 26, 27, 28, 30, 32, 34 y 36. Unidades más que interesantes. El 36 ya me da un poco de miedo para media, pero bueno, ¿por qué? Porque todos los 36 que tengo son del juego de tubos de 3/4, para que no sufra la palanca. Por más fuerte que esté la palanca, sufre. Es así, es un tubo muy grande. En cambio, ustedes lo ven en 3/4 y es el cuadrante donde va a entrar es así y el tubo arriba es chiquito. Tubo de 3/4 tengo de 19 a 50. La gran mayoría he utilizado circunstancialmente, algunos en Industrias Baco, otros se hacen solidarios ante cajas de velocidades que vengan con tuerca en el cuádruple. Ahí por ahí uno sí, que tampoco lleva un torque tan exagerado. Lo que pasa que bueno, hay que tener el tubo para apretar la tuerca, porque tiene unas arandelas con patitas que se doblan, la tuerca se tiene. En caso de poner la marcha atrás. Gira para el lado que aprieta, pero cuando pone marcha atrás todo eso gira al revés. Bueno, algún día desarrollaremos también los principios de una caja de velocidades. Así que nada, gente, no les quiero robar más tiempo. Sí, vengo diciendo eso desde hace 2 horas, pero bueno. No me acuerdo si redondeé la historia. Después les voy a completar la historia del bullying. Eso también generó bastantes comentarios. Del bullying en la escuela 100. Llegamos a ese tema porque, claro, antes se llamaba Media Calle, la calle que quería mencionar. Media Calle y Vuelta de Obligado. Media Calle porque era media calle asfaltada, media de tierra. Le pusieron Media Calle por eso. La gente de Aedo no me deja mentir. Con los años le pusieron Saverio la Diácono, que es el donador, el donante. Donante suena más a órgano, pero bueno. Donante de lo que es la propiedad. Después creo que donaron los terrenos de atrás otra gente. La escuela 100 ahora se entra de un lado y se sale del otro. Pero la escuela 100 que yo cursé,
desde mediados de los 80 a mediados de los 90. No, principio de los 90. En los 90 ya estaba estudiando la técnica. Él había donado, era una casa que tenía 3 habitaciones, era primero inferior, primero superior, segundo y tercer grado, improvisado por ahí. Y bueno, la donó el señor Saverio Laiácono, que era, creo que cuñado. La gente de Aedo la va a tener más clara, o al menos va a conocer al personaje que nombro, el Tano Antonio. El Tano Antonio tenía un kiosco en Juan Manuel Laínez, 2 cuadras antes de la escuela. 2 cuadras antes de la escuela. Hasta hace muy poco tiempo estaba el kiosco. De hecho, Antonio, no sé si falleció, Antonio el del kiosco, no sé si falleció, pero ahora, bueno, yo vi un periodo de tiempo el kiosco cerrado y ahora hay una carnicería. En estos últimos días hay una carnicería. Así que bueno, son las mutaciones del barrio y las cosas que van cambiando. Bueno, tornillos oxidados completamente agarrados de la caja de dirección que desarmé el otro día, de la banana, porque voy a armar la TCX con dirección hidráulica y bueno, es el momento. Yo estos tornillos ya los compré nuevos, los puse todo. Pero para que vean lo que sufrieron las herramientas al momento de aflojar esto. Esto era óxido puro. Yo digo, o se zafa el tubo, o se redondea la cabeza, o se corta, que es clásico que se corten los bulones. Lo importante es poder sacarlo. Después se reponen y nada, se ponen unidades nuevas. Bueno, estas no las voy a poner en la caja, las voy a dejar para el altar de las herramientas. Vamos a poner esta, 3/4, 5/8 para tuercas blandas de gas, va más que bien. Así que nada, gente. Bueno, miren, acá apareció un ejemplo de lo que estábamos hablando. 1713 de Fiat, de las 5 o 6 que debe haber. Me gusta usarlas para trabajar esas llaves. Acá apareció una de las que yo mencioné que me hubiese gustado guardar las cajitas. Que son verdaderamente unidades alemanas. Un jueguito de estos también se los compré al muchacho de Caseros, que le digo que les... No me acuerdo tampoco si redondeé la idea de eso, pero tenía del abuelo un depósito de herramientas. Lo conté cuando hablé de las Razer y eso que tengo nuevas sin usar. Le habían hecho una oferta para comprarle todo, a barrer, todo. Me dice, la verdad que no me disgusta la oferta, no me disgusta la plata, pero me está gustando esto de venderle 2 a uno, 2 a otro. Claro, se ve que es otro billete, era otro billete, ya calculo que ahora no debe tener nada. De hecho, yo le quise comprar un juego de llaves Mascot. Algunos se acordarán, yo tengo mi juego primitivo de llaves Mascot. Creo que eran brasileras. Llaves Mascot. Y él tenía ahí. Yo ya me había gastado $200 en aquel momento. Comprando herramientas ahí. Y llave Sirega, llave francesa Sirega nueva. Y le digo, y el jueguito, voy a volver, le digo, pero el jueguito Mascot, ¿cuánto está? Me dice, te mando por WhatsApp, avísame porque así te espero, que esto, que lo sí. Se dio cuenta que yo era un tipo de palabra, de ir y comprar lo que le encargué. Y me dijo, ¿sabes qué? Los juegos Mascot, no los voy a vender. No los voy a vender porque los veo no los veo buenos.
prefiero quedármelo yo, total son 2 o 3 juegos. Para arreglar la bicicleta, para esas boludeces me sirven. No quiero quedar mal con vos, me dice, o con cualquiera que los compre. Pero bueno, vos ya me hiciste una comprita interesante. No quiero quedar mal. No, le digo, pero yo ya los conozco. El tema es que quiero tener nuevos de eso. No me lo vendió. No me vendió el juego de llaves Mascot. Muchacho de ahí de Casero, de una plaza que tendría que buscarla. Yo doblaba en el Hospital Posadas, le daba para abajo, en un momento doblaba a la izquierda por una calle que ahora no me acuerdo tampoco. Llegaba a una plaza 2 cuadras de la mano de enfrente. Una casa, como describí, chiquita, con todo enrejado, y el tipo atendía. Miren qué hermosa que quedó la mini pinza Crossmaster. Limpita y con resistencia a los solventes. Esta la viene sacando del estadio, gente. Si bien no soy un fanático del sistema traba-botón, me gusta mucho más por encima que el traba de escalera. La verdad que traba de escalera, si buscamos, tengo un balde, debo tener 10 pico de loros. 10, por no decir 15 y no quedar pedante. Zafadas. Incluso zafé de la marca Trooper de 12 pulgadas en el primer uso. Que está bien, le iba corrigiendo la tuerquita, pero la zafé. Y Trooper. El sistema no está bien desarrollado. Como comentaba el amigo Gregorio, compré una World Pro linda. Yo tengo una en top, que cuando haga el video de herramientas en top, la voy a poner. No sé si se acuerdan los últimos momentos que venía el distribuidor de Total y ya los dejo tranquilos. Ya me traía de todo, ya me traía, como que no sé qué pasó en esos momentos, pero me mandó un PDF, creo que se llama, pero no por hacerme el ignorante, porque no me acuerdo. Con herramientas en top, y había una pico del oro, traba de escalera, que yo dije la voy a comprar, pero para tenerla, porque en top tengo poco y puede que 2 monedas, 6 pesos la pagué. Bueno, me la trae y es la típica herramienta que uno dice, tendría que haber comprado 2 o 3 porque verdaderamente va muy bien. Lo mismo que la cabeza de culebra, que no llegó a ser cabeza de cobra, pero de la línea Bullet, o la mamba negra. Bueno, son herramientas que las he castigado, las he recontracastigado y no se han zafado. Pero no es el mismo sistema traba de escalera. No es el mismo sistema traba de escalera. La que mostró el amigo Gregorio, todos terminamos recurriendo a lo mismo. Primero le hacemos un puntito con Loctite, una gotita de freno químico. La apretamos, tira un tiempo. Después es como que sufre cierto estiramiento el perno. Vuelve el juego. La remachamos. Yo le he llegado a remachar algunas. Queda dura el primer tiempo. Pero después se deja trabajar. Y después, bueno, uno las termina utilizando en la última posición o en alguna posición que no se haya zafado. Lo que pasa es que cuando estamos trabajando en la plomería necesitamos tener toda la corredera para poder laburar, pues si la usamos en lo más grande no hay problema, pero si necesitamos una posición y generalmente las que más se usan son las que se zafan, es un sistema que a mí no me gusta. Pero el amigo Gregorio, como necesitaba hacer tareas livianas, lo compró y yo lo felicito. Por ejemplo, esto, que es un clásico de los 80, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Esto es un clásico de los 80. También, zafada. Ustedes la agarran así, la apretan, parece que no zafaría nunca, miren. Bueno, agarran cualquier cosita, ya se bajó. ¿Qué va a hacer? Cosas que pasan. Bueno, pero es un clásico de los 80. Gente,
Ah, bueno, ya que estamos dándole con un pat, digo, ya que estamos hablando de todo un poco. Vieron que para los que siguen todos los reels, como yo, del afamado tester de herramientas, hizo un video donde me acordé justo que vi esta herramienta. No la voy a llamar por su nombre, léanlo ustedes mismos. Hizo un video y puso una serie de herramientas y música de terror. Yo no sé si soy un desconfiado, quizás vieron que yo sufro esquizofrenia, quizás los que... Mentira, pero bueno, así me vendieron. Quizás mis voces internas imaginarias estén diciendo que él puso esas herramientas y esa música de terror queriendo decir que son herramientas de terror. ¿Por qué no lo decís así, maestro? ¿Por qué no lo decís en cámara? Decí, son herramientas de terror. No pongas las herramientas. De hecho pusiste una francesa total. Está muy bien, yo he mostrado el juego que tiene una de las que compré, horrible, es de terror. Pero en el video no dijiste eso. En el video no dijiste eso. Yo los miro a la cara y les digo, estas herramientas, Ronix, o al menos esta época, no volví a comprar, no volvieron a tener oportunidad, son un desastre. Y las venden por buenas. Me cago en el importador, me cago en el lote, me cago en todo. A mí no va a venir nadie y me va a decir, toma, la pincita zafa, zafa en el sentido de, bueno, la apretás un poco fuerte, ya está toda pegajosa. La apretás un poco fuerte y medio que cruje, pero podría andar. Pero los 12 pesos y fracción que yo gasté en la Pico del Oro, no va a venir alguien y me va de los importadores. Está, no, toma tus 12 pesos. Así que yo defiendo la del obrero, muchachos. Yo defiendo la del técnico. Y bueno, es lo que hay. Les mando un saludo. Si no nos vemos antes, mañana, post bajón dominguero, habrá video, habrá charlita. Calculo que ya el banco va a quedar bastante desocupado. De hecho, se está desocupando bastante. Tengo algunas unidades, pero nada, producto de que quedaron dando vueltas. Bueno, la punta de prueba, estas vuelven inmediatamente. Bueno, tengo una lesna acá que la tengo que afilar un cachito y limpiarla, la voy a limpiar. Ya que está. Pero va a quedar el banco despejado con las herramientas cada una en su lugar, cada una en su elenco. Notarán que saqué las maderas de pallet. Ya están formando parte de lo que, para lo que fueron pensadas, para lo que fueron, iba a decir sustraídas, pero no, para lo que fueron traídas. Así que nada, gente. Les mando un saludo, espero que tengan un excelente fin de semana. Terminan las vacaciones de invierno, los chicos vuelven al colegio, bueno, los que tuvieron la suerte de tener vacaciones, también volverán al trabajo. Vieron que los adultos es más capcioso las fechas que comienzan y terminan las vacaciones, pero hay mucho maestro mirando, mucha gente que ya quizás estuvo trabajando. De hecho, la madre de mis hijas trabaja en un jardín de infantes y esta última semana yo estuve cuidando a las nenas porque la convocaron a tareas. No sé tareas de qué, no sé qué hace, o sea, creo que preparan lo que van a ser las clases de las que van el lunes, por ejemplo. Lo que tiene que dar el lunes, miran el material didáctico que tienen, ese tipo de cosas. Y bueno, estuve cuidando a las nenas y cuando salía del trabajo se las alcanzaba y me ponía a trabajar, muchachos. ¿Qué va a hacer? Coquito estuvo en San Luis unos días. La verdad que esperaba trabajar bastante. Yo tuve que tirar algunos trabajos para atrás, producto del tiempo, producto del clima, producto de tener que cuidar a mis hijas. Tuve que tirar algunos trabajos para atrás o posponerlos. Yo sé que él
contaba con ese billetardo, pero quédate tranquilo, Coquito, si estás viendo esto, cosa que no creo, pues no, mira, y menos 2 horas, vas a ser compensado. Vas a ser compensado porque te la mereces. Te lo mereces. Así que nada. Les mando un saludo. Ahora sí, gente. Ya no les quiero robar más tiempo porque uno pasa de ser interesante a cómo habla este tipo, a la verdad que es un gil y la verdad que cómo habla pelotudez. No, mentira. Un abrazo a todos, gente. A los amigos los quiero, a los enemigos ni justicia. Pero los quiero sinceramente, fraternalmente. Es decir, amigo, te quiero, amigo, te quiero. Háganlo hoy, háganlo hoy. Yo un día estaba tomando café con un amigo en la estación de servicio. Nos apoyamos la mano en la espalda, algo atípico. Nos dimos un abrazo, pero no esos abrazos que nos damos todos los días. Un abrazo, qué sé yo. Si me preguntan rápido qué sentí en ese abrazo, que mi alma se saludó con la de él. Ríanse, búrlense, porta 3 carajos. Al otro día perdió el conocimiento y estuvo internado agonizando 15 días. Si tienen que decirle a un amigo, amigo te quiero, es ahora, es hoy. No hay día del amigo, no hay cumpleaños, no hay Navidad, no hay nada. La vida se goza cuando palpita.